vamos a ver un sistema. En el sistema paralelo vimos de que no mejoramos significativamente la concentración absoluta del producto extraído, pero sí lo que se había visto es de que el producto eliminado es prácticamente de ingrediente puro, con lo que se podría decir que sí se ha extractado la gran cantidad. Ahora bien, bueno, lo que pasa es de que la concentración promedio del extracto es relativamente alta y el proceso subsiguiente de utilización de ese producto ya de esa mezcla para obtener una mezcla binaria también tiene sus rendimientos, y eso es lo que hace por la global que el rendimiento no sea significativo. Ahora lo que vamos a ver entonces es contracorriente, multiplicar con el contracorriente. Y lo vamos a esquematizar también con 2 o 3. A ver. Acá veremos un corte. Ya está directamente veremos 1, 2, Entonces, el sistema de contracorriente, como su mismo nombre está indicando, hace que la alimentación entre por un extremo y el líquido extractor por el otro extremo, tal como ocurre en absorción, por ejemplo. Entonces, esa es la idea. Y sabemos de entrada nomás de que los rendimientos de separación en los sistemas de configuración de contracorriente son mejores. Entonces, coloquemos de que vamos a introducir la alimentación por acá, F con XF, y vamos a introducir el solvente por el otro extremo, P, de puro. De manera tal de que, por ejemplo, en esta primera etapa, esta alimentación que tiene la máxima concentración en el sistema, porque es lo máximo que ingresamos, tiene que ponerse en contacto con un solvente, obviamente. Pero como estamos en contracorriente, el solvente con el que se va a poner en contacto en la etapa 1, la alimentación, no va a ser el B puro. El B puro está entrando al fondo. ¿Qué es lo que hace el líquido extractor cada vez que avanza? Comportándose como un líquido extractor. Cada vez que avanza, va a ir, como es rico en diluyente, va a ser la fase extracto que se va formando y cada vez va a captar más extracto a medida que va avanzando. ¿Qué significa eso? Que la concentración del soluto en el extracto, que inicialmente podemos suponer que es 0 acá porque es puro, va a ir aumentando. Va a ir aumentando. Y ustedes entonces, todos nosotros nos preguntamos, entonces la capacidad de extracción de ese líquido extractor va a ir bajando. ¿Por qué? Porque si va aumentando la concentración del soluto, el potencial, que es la diferencia de concentraciones con el refinado con el que se va a topar, va a ser menor. ¿No es cierto? Y hemos dicho siempre que cualquier flujo, en este caso de concentración, siempre es potencial sobre resistencia y el potencial tendría que ser grande. Pero ocurre de que se vaya encontrando con refinados, si bien la concentración en el trato va a aumentar, pues la concentración en los refinados, que viene a ser lo que está los residuos de la alimentación, cada vez van a ser menores, porque justamente el extracto lo está sacando el soluto. Por lo tanto, si bien esta concentración en el extracto va a crecer, la concentración del soluto va a disminuir, por lo tanto, la diferencia de alguna manera se va a mantener constante. Acuérdense de ese análisis que hicimos intercambiándoles en contracorriente cuando ingresaban a temperaturas distintas y entonces se conservaba más o menos el perfil. En cambio, en paralelo al principio era grande, pero era chiquito y gran parte del equipo prácticamente no se veía. Bien, ese es el concepto. Miren que los conceptos se repiten porque las operaciones básicamente tienen el mismo principio. Muy bien, por lo tanto, de aquí nosotros vamos a sacar, si estamos metiendo ahí, como sale de la etapa M, va a salir un EM y obviamente también va a salir un RM. Y como de costumbre,
el extracto y el refinado que sale de una etapa lo hace en... ¿no? ¿En? Sí, es contracorriente, pero lo hacen en equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, este con este va a estar en equilibrio. Muy bien, pero obviamente para que esto ocurra, el solvente se tiene que poner en contacto pues, con un refinado que proviene de las primeras etapas, y a ese refinado, como viene de una etapa previa a la N, le llamamos Rn-1, y su concentración va a ser Xn-1. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Por ejemplo, el extracto que se va a introducir a la etapa 2 va a ser el E3, porque viene de una etapa posterior a la 2, y su concentración será I3. Y ese se pondrá en contacto con un refinado que viene de acá, que como sale de la etapa 1 será R1 con una concentración X1. Ahí está, se pone en contacto, y de aquí va a salir un refinado R2 con concentración X2 y un extracto E2 con concentración I2. Y otra vez, como de costumbre, este con este están en equilibrio. Y continuamos hacia la primera etapa y diremos que alimentación se pone en contacto con este extracto, sale el refinado y obviamente va a salir también el extracto, que como sale de la etapa 1 va a ser E1 con una concentración I1. Y ese es el extracto final. Fíjense ustedes que nosotros no vamos a hacer un promedio como lo hicimos en el múltiplo efecto en paralelo, sino que es un único extracto que es el que tiene la mayor concentración de soluto. ¿Por qué? Porque cada vez le está sacando, cada vez que ingresa a las etapas, le saca soluto al refinado, más, se incrementa hasta que sale por un solo lado y por lo tanto es la única posible. De igual manera el refinado. El proceso de separación, como sabemos que la extracción es una operación unitaria indirecta, lo completamos de esta manera. Acá decimos que para arriba lo pongamos para decirte que lo vamos a volver a utilizar. No, para abajo. Para abajo lo pongamos B, porque después digamos que puede volver a utilizar. Y entonces aquí, como siempre, se va a llamar producto extraído con concentración I mayúscula. Y de igual manera, el Rn, vamos a agarrar, se va a separar de, bueno, aquí lo separamos así. Y vamos a obtener producto refinado con concentración X mayúscula. Ese sería el esquemita. ¿Sí? Bueno, hagamos lo mismo. ¿Qué cosa? Balances. Para ir trabajando en el diagrama triangular tenemos que hacer balances. Bueno, en este caso no tomemos en cuenta la operación indirecta posterior, que es la separación acá y la separación acá, sino que nuestro volumen de control va a ser este. Ahí está, ¿cierto? Y si lo tomemos como una caja negra, y entonces, ¿qué decimos? Entrada igual a salida, en estado, es decir, no en parada, no en arranque ni en parada, sino en estado estacionario, esto no hay acumulación. Entonces, entrada igual a salida. ¿Qué entra? Entra F más B. ¿Qué sale? Sale L1 más Ln. Y a eso se acuerdan que lo hemos llamado M. Siempre a la mezcla, ¿no es cierto? Pero bueno, ahora tenemos lo mismo. Solamente lo estamos manejando como que hacer. Ahora, lo que vamos a hacer es una modificación
Y vamos a, fíjense ustedes que siempre aquí el balance en sistemas adiabáticos, el balance de alguna manera se puede visualizar la relación de cantidades con concentraciones a través de la regla de la palanca. Y eso que nos decía, por ejemplo, en este caso decía, F, B y M están alineados. E1, Rn y M están alineados. Cuando tenemos una suma, los términos que componen la suma están en los extremos. Y esto está por algún punto entre esos extremos. Bueno, eso era lo que teníamos y lo hemos trabajado en paralelo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a modificar un poco esta igualdad y vamos a decir de que F menos E1 va a ser igual a Rn menos B. Fíjense ustedes que yo estoy haciendo unas diferencias, pero estoy sacando de ahí mismo. Y me dice que esto es igual a esto. A esa igualdad, a esa diferencia, esto era suma, ahora es diferencia, le vamos a llamar P. ¿Estamos de acuerdo? Punto P, que se convierte en cantidad. Otra vez, ¿qué quiere decir esto? Que F, E1 y P van a estar alineados. Y que Rn, B y P van a estar alineados. Lo mismo. No he cambiado nada. Ojo, pero nosotros decíamos que M es un punto intermedio porque esto es suma. En cambio, esto es resta. En otras palabras, podríamos pensar y decir que acá desprender no tiene por qué hacerlo, pero lo hagamos. Entonces, ¿qué queríamos decir? Que si F, E1 y P están alineados, ¿qué va a pasar? Que F menos que E1 por ser resta, ¿quiénes son los que van a F menos E1? Sí. Que si bien están alineados, pero ya no podemos decir que P va a estar en un punto intermedio, al contrario, cuando es suma está en un punto intermedio. Pero cuando es resta, es el F el que va a estar en un punto intermedio. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer esto. F va a ser igual a E1 más P. ¿De acuerdo? Este E1 pasa al otro lado. Ahí está. F, E1 y P siguen siendo alineados. Pero resulta ser de que F va a estar en un punto intermedio entre E1 y P. Esa va a ser la diferencia. Lo mismo acá. Rn, B y P están alineados. Pero si yo hago esto, Rn saco aquí y voy a poner aquí B más P. ¿Qué quiere decir? Que Rn, B y P también van a estar alineados. Pero resulta ser que el Rn va a estar en un punto intermedio de estos dos extremos partiendo del mismo análisis que hicimos arriba. ¿De acuerdo? Ya. Esto lo vamos a volcar nosotros en el diagrama triangular para ver cómo es que se visualiza esto. Muy bien. Entonces, fíjense ustedes, tenemos el diagrama triangular, tenemos la curva binodal, tenemos F, como esto ya sabemos,
D puro acá, M en algún punto intermedio. Bueno, ese punto intermedio lo tenemos que saber calcular. ¿Cómo? Con XM, es decir, aquí hacemos F por XF más B por XB es igual a F más B XM. En vez de poner, estoy haciendo el balance F más B, M, esto con esto. Y F por XF más B por XB, M por XM. M en vez de poner M le pongo F más B. Ahí está. Y como esto es 0, resulta ser que XM va a ser igual a F como de costumbre por XF sobre F más B. Se puede ubicar esto. ¿No es cierto? Se puede ubicar XM. Y bueno, vamos a ubicar XM. Y aquí está. Ahí está. ¿Por qué? Porque yo voy a poder encontrar aquí XM. Con ese valor encontrado con el código de ecuación, ubico M que está en un punto intermedio por ahí, entre F y F. Ya está. Ahora vámonos a esto. F. Si nosotros conocemos la concentración, porque algún dato tenemos que ser, por ejemplo, esta concentración va a ser XN bar. XN bar. Entonces, si conocemos LN, pues si conocemos XN, vamos a conocer LN. Ya está. Conozco entonces F, conozco B, conozco M, ya lo conozco, y conozco el LN, porque estoy diciendo, por ejemplo, la concentración en el residuo final no debe superar el 5%. ¿Listo? XN, ¿cuánto es? 0,05. Entonces lo conozco. Ahora me voy, como tengo LN, tengo M, miren, tengo LN, tengo M, E1, LN y M están alineados. ¿No ves? Y encima, M es un punto intermedio. Tengo LN. ¿Dónde va a estar el extracto? Mezcla ternaria. En la curva binodal, en el lado derecho. Entonces, L1, M y encuentro E1. Encuentro E1. ¿Sí? Bueno, y ahora sí, vemos y hacemos lo siguiente. Nos pasamos a esta segunda, a este análisis de aquí abajo. ¿De acuerdo? Decimos que F, E1 y P están alineados. F, E1 y P están alineados. Y F resulta ser un punto intermedio entre E1 y P. Estamos queriendo encontrar P. ¿Cómo lo hacemos? Unimos los dos que ya conocemos. Unimos E1, unimos con F y lo prolongamos hasta donde sea posible y ya está. Lo dejamos ahí prolongado. Hacemos lo mismo con esto. LN, B y P están alineados. Por lo mismo por acá, LN, B y P. Pero como sabemos con la suma, B y LN tenemos. Por lo tanto, agarramos B, agarramos LN, P está fuera porque es un extremo, entonces unimos B, LN hasta donde y en algún punto se van a cortar. Esta que hemos dibujado acá, E1F prolongado, BLN prolongado. Y donde se cortan, ese justamente es el punto P, que es el punto polo o punto común se llama. Ahí está. Polo o punto común. Y ese punto común o polo es el que nos va a permitir ir avanzando en el número de etapas.
desde la primera, donde la concentración es XF, hasta la última, para ver cuántas etapas necesito si yo quiero, partiendo de un 0,4, si quiero llegar a un 0,0, cuántas etapas se necesitan. Básicamente es eso. Hay muchas variantes, pero bueno, eso es. Entonces, fíjense ustedes que nosotros ya tenemos la punta del ovillo. ¿Cuál es la punta del ovillo? El 1. Porque si yo ya tengo el 1, quiere decir que tengo icono. ¿Por qué? Porque encontrado de la manera como lo hemos dicho, digamos, I1 va a ser este. Pero resulta ser que E1 está en equilibrio con R1 a través de las concentraciones. ¿Qué quiere decir eso? Voy a buscar una recta de reparto, que justamente me permite encontrar el X1 partiendo del I1 conocido, de este. Seguramente voy a tener el curva auxiliar y voy a ver la forma de encontrar, y supongamos que el R1 va a estar por acá y esta va a ser la recta de reparto. ¿Sí? Este que sea el R1, recta de reparto. Recta de reparto. Entonces, con I1 puedo encontrar X1. ¿Por qué? Porque yo voy a ir y voy a ver cuánto es esto. Ahora bien, fíjense ustedes que este análisis que hemos hecho acá lo hacemos a la primera etapa también, porque lo único que nos va a faltar encontrar es E2, ¿no es cierto? R1 y X1 ya están, pero hagamos ese ensayo y digamos que F más E2 es igual a R1 más E1, ¿no es cierto? Entrada igual a salida. Pero si yo agarro y digo F menos E1 va a ser igual a R1 menos E2, ¿no es cierto? Estoy esperando. F menos E1 es E1. ¿Y qué es F menos E1? P. Entonces, esta igualdad es igual a P. ¿Qué quiere decir? Que F1 y P están alineados, ya sabemos. Pero esto nos permite decir que P, R1 y E2 también están alineados. ¿Sí? Ya sé de esto, ya lo hicimos. Entonces, P, R1 y E2 están alineados. Entonces, tengo P, acabo de encontrar R1. Lo vamos a ver en un ejercicio hecho ya. Acá, entonces, yo agarro P, 1, R1 y seguramente E2 me va a dar acá. Ya he encontrado E2. ¿Sí? Es decir, lo que he encontrado son las concentraciones, los puntos en la curva binodal y las concentraciones I2. ¿Qué estamos haciendo? En realidad, esto me está mostrando, si bien la línea de reparto me establece el equilibrio entre I1 y X1, la línea P con un R genérico y un E genérico, ¿qué me establece? La relación entre I2 y X1. ¿Y cómo le hemos llamado a esa relación entre etapas? A esa línea, ¿cómo le hemos llamado? Línea de balance o línea de operaciones, ¿no es cierto? Lo hemos llamado
llamaban destilación, algunos llamaban evaporación y ahora también le llaman lo mismo. Entonces, fíjense ustedes que además yo estoy viendo acá de que estoy estableciendo una relación entre etapas y el equilibrio. Y así sucesivamente. Con E2 voy a buscar una línea de reparto, perdón, R1, E2. Claro, con E2 voy a buscar una línea de reparto y voy a encontrar un X2, o sea, un punto R2. Entonces después con L2 voy a encontrar el E3 y así voy a ir bajando hasta llegar a R1. El número de pasos que yo tengo es el número de etapas. ¿Y cuál es la concentración del extracto? Esta, la primera, porque es la única que sabe. Por lo tanto, agarro esto con esto y diré, bueno, esta será la concentración, dependiendo de cómo sea el sistema. Y ya está. Vamos a ver, por ejemplo, bien simple. Y hasta aquí vamos a llegar. Ya he estado viendo, analizando y resulta ser de todavía tenemos que dar las pruebas y seguramente ustedes están con eso. Lo que sí en la prueba, en la parte escrita, lo que sí va a entrar es contacto simple, un ejercicio de contacto simple clavado. No de paralelo, no de recorrido. Estamos hablando de inversión con extensión. No voy a tener un ejercicio de estudio que se está viendo de inversión. Pero ese es el tema, ya está, eso no es más. A ver. No sé si. Si no, de libro, aquí, sí, mucho esto. Aquí se puede visualizar ya ese mismo análisis. Miren. Miren ustedes que la inclinación de las líneas de reparto, como hemos dicho, pueden ser inclinadas las líneas de reparto así, rectas o al otro lado. Normalmente lo ideal es de que la inclinación de las líneas de reparto tenga ¿cuál inclinación? Que sea así, rectas o para abajo, para arriba, rectas o para abajo. ¿Qué más nos conviene? ¿Qué significa? Lo dejamos como preguntita entonces. Fíjense ustedes de que en este caso particular hemos hecho lo mismo. F teníamos, B teníamos, hemos unido. Después se ha encontrado el M se ha encontrado acá. Como este es un dato, este es dato, entonces, imagínense, el dato podría ser no este, sino este. Me podía haber dicho, quiero que la concentración en el refinado final sea 0,05. Entonces, el punto es este y la concentración es aquí, perdón. Esto es n igual a 0,05 contado. Pero también me podían decir que yo quiero que la concentración en el producto refinado sea 0,05. En el producto, no acá. Que no es lo mismo. En ese caso, ¿cómo hago para conocer la concentración? Pues leo ese mismo 0,05 que es este. Lo leo, este 0,05, pero no es este el dato. El dato es el R'. Entonces, esto es R'. Pero, ¿cuál va a ser la línea que una con B? Entonces,
R' es la que yo voy a unir con B y con seguridad me darle un poquito más abajo. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque esto es lo que se va a colocar para encontrar el punto P. Es pequeña la diferencia, pero es más conceptual. ¿Sí? Entonces, tenemos el R1, como vemos, trazamos la línea de reparto, encontramos el R1, P, R1 y E2, la línea punteada, están alineadas con E2, línea de reparto L2, P, R2 y E3 están alineados, ahí está con línea punteada, con esto línea de reparto llena, línea punteada, línea de reparto, línea punteada, hasta llegar a LN y ahí tenemos el resultado. Creo que el ejercicio que está es así, solo que creo que está al otro lado la dirección del resultado. Pero no está subido. Por lo menos el enunciado lo veamos. Muy bien. Ya no importa porque no vamos a utilizar la parte superior. Dice una mezcla, de aquí no me siento. Docosano como diluyente, o sea, difinida y sano como el soluto C que está ahí arriba. Esa mezcla se le trata para poder extraer el difinida y sano con fulgurado. Y este sería el sorbete. ¿De acuerdo? Bueno, entonces nos dice que tenemos una mezcla del 50%. Miren ustedes, el punto E está aquí. F, X, F igual a 0,5. Y nos dice que en el producto refinado, la concentración acá, en el producto refinado, sea 10%, no más. Entonces, por esa razón, de que le ponen como dato este va a ser el R' y esta va a ser la concentración X mayúscula 0,10. Y se lo trata con fulgurante puro. ¿Sí? Entonces, se trata, dice, de la mezcla, se tratan 500 kilos
con eso, el xm resulta ser de que esto es 0,5 por 525, 250. No sé si es esto o al revés, pero si esto sería 1300. ¿Cuándo sale esto? 250 de 1300. ¿Cuánto? 0,19. ¿Está bien? Entonces 0,19. Esta es la concentración XM. Aquí está. Esto es 20, ¿no ven? Esto es 20, 0,19. No se nota mucho, pero vamos a hacer el intento. Aquí está. Este es XM igual a 0,19. Nos vamos a eso. Entonces unimos F con B y después, ¿qué hacemos? Encontramos el M luego de haber unido F con B. Ahí está. El M. En ese punto llega el M. Miren ustedes que ahora el P se abre en este lado. Todo también va a depender de dos cosas. ¿Por qué a este lado y por qué a este lado? Cuando las concentraciones son bajas de la alimentación, 0,3, 0,35 por ahí, entonces el F está bajo y el E va a estar más arriba. En cambio ahora un poquito es al revés. Estamos viendo de que la concentración del F es alta por encima del tope de la curva binodal. Ningún extracto va a estar por encima, siempre va a estar por debajo. Y como yo tengo que unir F con E1, entonces a la fuerza se va para este lado, no se va para este lado. O sea, eso es invisible, dependiendo de los lados en general. Ya está. Entonces ya tengo el punto M, y como habíamos dicho, M, E1 y Rn están alineados. Tengo M, no tengo Rn, pero desde R' yo trazo, porque hago un balance, ¿no es cierto? Yo trazo desde R' con B y con Rn, hago que Rn es igual a R' más B, alineados. Tengo R', tengo B. Tengo B, tengo R', 1. Ahí está la línea. Uno de esos dos. Esto es para encontrar el punto R. Porque con R tengo que hablar. Sigo subiendo hasta llegar a este dato. Y entonces este puntito es el Rn de concentración XN. Un poquitito más abajo. Entonces ya tengo el punto Rn, tengo M, trazo la recta desde Rn hasta M y lo prolongo, y ahí es donde voy a encontrar el N1 con su concentración. Se hacen las cuentas como las hemos hecho antes también, y a partir de ahí, de E1 vamos a encontrar el R1, porque no lo tenemos. Entonces fíjense ustedes de que el R1 está acá. Quiere decir que la línea de reparto en este caso es más o menos horizontal. Miren, ahí está R1, porque esta es línea de reparto. Ya tengo R1, entonces R1, 1 con B, y voy a encontrar E2, línea de relaciones. R1, E2 y P están alineados, por ahí no. R1, E2 y P alineados. Entonces he encontrado E2 y aquí trazo línea de reparto, que más o menos hemos dicho es horizontal, y ya me he pasado. Es una etapa, dos etapas. ¿Sí?